En este video vamos a tratar el tema de conceptos básicos de la mecánica. Para ello, pues vamos a ver el objetivo de este tema en particular. Tenemos aquí el objetivo. Dice lo siguiente: el alumno comprenderá los conceptos y principios básicos de la mecánica clásica newtoniana, así como las partes en que se divide, las leyes que las rigen y algunas aplicaciones de estas. Para empezar, vamos a enumerar las divisiones que tiene la mecánica clásica. Veremos que esta se divide principalmente en dos. Por un lado, la estática, ¿sí? Que como tenemos aquí, pues es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los sistemas de fuerzas. Veremos que no todos los sistemas de fuerzas están en equilibrio, pero aquellos que están en equilibrio pues van a ser estudiados a través de la estática. Para la otra parte de los sistemas de fuerzas que no están en equilibrio, pues existe la dinámica. Ahora, dentro de la dinámica tenemos dos subdivisiones. La primera es la cinemática, que como podemos ver aquí, es la parte de la dinámica que estudia la geometría del movimiento. Y ahora, ¿qué entendemos por geometría del movimiento? Bueno, la descripción del movimiento, ¿sí? De tal modo que el problema básico de la cinemática es describir, ya sea analíticamente o gráficamente, el movimiento que exhiben los cuerpos. Y por otro lado, tenemos la cinética, que es la parte de la mecánica que estudia la relación del movimiento con sus causas. De tal modo que en la cinemática no van a interesar las causas del movimiento o las causas del cambio del movimiento, y en la cinética sí van a interesar esas causas. Posteriormente veremos que estas causas pues casi siempre son fuerzas. Muy bien. ¿Qué conceptos fundamentales vamos a abordar a lo largo del curso? El primer concepto, que es un concepto muy importante, es el de espacio. Aquí hay que notar que de espacio pues podemos tener definiciones bastante complejas. Sin embargo, todas esas definiciones podemos concluir que son definiciones que dependen de otros conceptos que a su vez van a depender del concepto de espacio. ¿Por qué? Pues porque al ser un concepto tan familiar, al que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí?, a experimentar físicamente, es bastante complicado definirlo. Es un concepto primigenio o primitivo. Sin embargo, matemáticamente lo vamos a poder modelar por medio de un espacio llamado R3. Es decir, los reales en 3 dimensiones, que coincide pues con la experiencia que tenemos en nuestro mundo de 3 dimensiones. Muy bien. Otro concepto que también es importante que vamos a tratar a lo largo de este curso es el tiempo. Y aquí sí tenemos una definición: es la medida del movimiento según un antes y un después. Vemos que esta definición está ligada al movimiento. Y si hacemos una investigación un poquito más profunda, veremos que este movimiento a su vez depende del concepto de espacio y vuelve a depender del concepto de tiempo, de tal modo que el tiempo también podemos tomarlo como un concepto primitivo, que es muy difícil definir. Sin embargo, matemáticamente para nosotros podemos relacionarlo con la recta de los números reales. En otras palabras, solo vamos a tener una dimensión de tiempo. Tenemos el concepto de materia, que como nos damos cuenta, pues ya es un poquito más fácil definirla, ¿sí? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Espacio, pues precisamente la definición que tenemos al inicio. Por lo tanto, ya que tenemos esta definición, todo objeto que habite en el espacio, pues va a ser automáticamente materia según esta definición. Ahora, ya que tenemos materia, podemos definir el concepto de masa.
Según esta definición, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Entonces, si bien la materia ocupa un lugar en el espacio, ¿cómo vamos a cuantificar la materia que tiene un objeto? Pues a través de su masa, porque la masa precisamente va a medir qué tanta cantidad de materia tiene un cuerpo en particular. Y bueno, un concepto fundamental, por lo menos para el curso de mecánica, es el concepto de fuerza. Vamos a leerlo y vamos a entenderlo. Dice, es la acción de un cuerpo sobre otro capaz de alterar su movimiento. En otras palabras, la fuerza es la acción entre dos cuerpos. Aquí dice de un cuerpo sobre otro, pero no cualquier acción. ¿Qué acción? Pues aquella que tenga la capacidad de alterar su movimiento. No todas las acciones tienen esa capacidad. Ahora hay que ser cuidadosos porque no todas las fuerzas van a producir movimiento, pero eso no les quita la capacidad de que sí lo puedan hacer. Por lo tanto, esta definición vamos a tomarla para este curso y conforme vayamos avanzando, pues la exploraremos mucho más a detalle. Estos son los conceptos fundamentales que tenemos para comenzar el estudio de la mecánica. Y el siguiente concepto, que es el peso, pues es fuerza de gravitación universal ejercida sobre la materia. Vean que ya no es un concepto nuevo, el peso lo vamos a entender como una fuerza, pero no una fuerza cualquiera, sino la fuerza producida por la gravitación, que es la fuerza que se da entre dos objetos y es una fuerza a distancia. Ya lo veremos más adelante. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos las cantidades físicas fundamentales. Esto es solo un repaso, ¿sí? Aquí tenemos una tabla donde tenemos las 7 cantidades físicas fundamentales. Y su unidad en el sistema internacional. Nada más para recordar, tenemos la longitud, que se mide en metros, la masa, que se mide en kilogramos, el tiempo, lo medimos en segundos, la temperatura, que se mide en Kelvin, la intensidad de corriente eléctrica, que se mide en ampere, intensidad luminosa en candela y cantidad de sustancia en mol. En el curso de mecánica, pues vamos a utilizar principalmente las 3 cantidades físicas fundamentales que tenemos aquí, la longitud, la masa y el tiempo. Pero no solo en sistema internacional, también vamos a utilizar otros sistemas de medición. Muy bien. Dentro de las cantidades físicas, vamos a diferenciar entre dos tipos, las llamadas escalares y vectoriales. ¿Cómo podemos definir una cantidad física? Bueno, pues una cantidad física es una propiedad medible de un sistema físico. En otras palabras, todo lo que podamos medir va a ser automáticamente una cantidad física. Ahora, ¿qué son las cantidades físicas escalares? Según esta definición, las cantidades escalares son aquellas que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas para su medida. Aquí entrarían algunas de las cantidades físicas que ya definimos, por ejemplo, la masa, que es escalar, el tiempo, que también es un escalar, ¿sí? Solo requerimos un número para definirla completamente. Por otro lado, tenemos las cantidades vectoriales, que son aquellas que quedan caracterizadas por una magnitud, intensidad o módulo, una dirección y un sentido. Es decir, requiero más de un número para especificarlas. El espacio de 3 dimensiones, pues 3 números. La magnitud, la dirección y el sentido. Ejemplos de estas cantidades, pues son la posición, la fuerza, que vamos a estar trabajando mucho a lo largo de este curso y otras que irán apareciendo en el camino. Entonces aquí ya tenemos dos tipos de cantidades, pues que son bastante usuales y que tienen esta diferencia. Que unas se especifican por un número y otras requieren de varios números para especificarse. Muy bien. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que se llama modelos de cuerpos utilizados en mecánica. Y es que resulta
que los objetos que existen en la naturaleza son en extremo complicados para estudiarse con todas las características que poseen. Y es por ello que al estudiarlos necesitamos hacer ciertas simplificaciones. Pero bueno, vamos a empezar definiendo lo que es un cuerpo. ¿Sí? Es una porción limitada de materia. Ya habíamos definido materia como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. En este caso, los cuerpos, por ser porciones de materia, van a ocupar un lugar en el espacio y pues son porciones limitadas. Muy bien. ¿Qué otro concepto vamos a definir aquí? El concepto de partícula. La partícula es un modelo matemático. En el mundo real no existe, ¿sí? Debido a que se trata de un punto material. Es un punto matemático que no tiene dimensiones, como dice aquí, es un cuerpo de dimensiones absolutamente despreciables, pero que sí posee masa. Entonces, no tiene dimensiones, es un punto, pero sí tiene masa, lo cual, como había comentado, no existe en la realidad, pero nos permite simplificar algunos problemas donde pues no requiramos conocer las dimensiones del objeto. Habrá otros problemas donde sí se requiera conocer las dimensiones del objeto y para ello tenemos otro modelo matemático, que es el de cuerpo rígido. Según esta definición, pues es un cuerpo cuyas partículas mantienen fija la distancia entre ellas y aquí tenemos el ejemplo. Este cuerpo sí tiene dimensiones, también posee masa y lo que lo caracteriza es precisamente que si yo tomo dos partículas dentro del cuerpo rígido, por ejemplo, esta que está en la posición I y esta que está en la posición J, independientemente cómo se mueva, la distancia entre estas dos partículas siempre se va a mantener fija. Ahora pueden ser estas dos, pueden ser cualesquiera otras dos partículas que estén adentro del cuerpo rígido. Y eso le da la propiedad de que cuando se aplican fuerzas sobre él, este no se va a deformar. Y uno se pregunta, ¿existen cuerpos que realmente no se deformen? Y la respuesta es no, no existen. Sin embargo, este modelo matemático nos ayuda a estudiar problemas donde la deformación observable es tan pequeña que la podemos despreciar. Muy bien, vamos a ver ahora la clasificación de las fuerzas. Tenemos en principio dos tipos de fuerzas que vamos a estudiar a lo largo de este curso. Pues las fuerzas de contacto, estas actúan cuando existe contacto entre dos cuerpos y aquí tenemos dos ejemplos, ¿sí? Lo que se llama fuerza normal y fuerza de fricción. La fuerza normal la podemos experimentar cuando nos recargamos en una pared. Y necesariamente se da cuando nosotros estamos en contacto con la pared y la fuerza de fricción cuando uno camina sobre el piso, ¿sí? De tal modo que cuando uno camina, el piso ejerce una fuerza de fricción que evita que nosotros resbalemos y claramente también es una fuerza de contacto. Si nosotros quitamos el pie del piso, pues esa fuerza desaparece. Son de las fuerzas más comunes que vamos a encontrar, pero no son las únicas. Hay otro tipo de fuerzas, pues que se dan a distancia y como dice la definición, son fuerzas que pueden actuar sin que exista contacto entre dos cuerpos. Ejemplo, la fuerza gravitacional, si uno lanza un objeto al aire, este objeto deja de estar en contacto con la Tierra, sin embargo, la Tierra sigue ejerciendo una fuerza sobre él, en este caso, su peso. ¿Qué otras? La fuerza electromagnética, cuando uno utiliza un imán o un electroimán, pues esa fuerza se ejerce sin que se tenga contacto físico con el otro objeto. Y bueno, con eso terminaríamos los conceptos fundamentales que vamos a estar trabajando a lo largo de todo este curso. En el próximo video, pues vamos a entrar a las leyes que rigen toda la mecánica clásica. Muy bien, nos vemos hasta el próximo video.